Bueno, chicos, esta primera parte que estaba inconclusa de temas restantes para la evaluación prueba 2 tiene que ver con, vamos a empezar con el polinomio de Taylor para funciones en dos variables. Lo primero que le voy a decir es que esto también se puede hacer para más variables, pero obviamente va a haber mayor nivel de complejidad porque vamos a tener que meter más variables. Pero entonces en principio nos vamos a quedar con dos variables. Pero antes de empezar directamente con el tema que nos atañe, vamos a empezar con una motivación. Y como siempre he visto, o como siempre he dicho, la motivación es pensar todo en una variable. Entonces partamos hablando del polinomio de Taylor en una variable. Entonces para eso usted considere una función de una variable. Yo aquí dije infinitamente diferenciable, pero no tiene que ser infinitamente diferenciable, sino diferenciable, que tenga una función f definida en algún dominio de R en R y que por lo menos tenga derivada hasta orden n derivadas. ¿Sí? Derivadas. Entonces, con eso es suficiente, n puede ser 2, puede ser 3, y uno con eso es suficiente para construir lo siguiente. Entonces, fijo una función que en principio, bueno, está bien, infinitamente diferenciable en un punto de su dominio. Entonces, ¿cuál es el objetivo con el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor, el propósito es aproximar esa función mediante un polinomio. Entonces, aproximar mediante un polinomio la función f o el valor de la función en el punto para puntos x muy cercanos del punto donde uno hace el polinomio de Taylor. Entonces, con mayor precisión, es lo que digo ahí aquí. Yo voy a llamar al polinomio de Taylor en este caso como P de n, donde n significa hasta dónde voy a llegar, hasta qué orden. Puede ser un polinomio de 2, 3, 4 grados, quinto grado, así sucesivamente. Entonces eso va a ser el polinomio de Taylor de la función f. Y ¿cómo se construye? Bueno, se va a hacer que este polinomio va a coincidir tanto en la imagen, es decir, que P de n de x0, donde estoy desarrollando el polinomio, va a coincidir con la función en el punto, y todas sus derivadas también van a coincidir con la derivada de la función en el punto. No en cualquiera, sino en el punto en cuestión, que es x0. Entonces, este polinomio se denomina polinomio de Taylor de orden n. Entonces, ahora vamos a hacer, esto está un poco impreciso. Ahora, siendo más riguroso, voy a considerar un polinomio de esta forma. Si se dan cuenta, mire, es un polinomio de orden n, y estos coeficientes en principio a su 0, a su 1, a su 2 y hasta a su n no están dados, son, en principio son cualquiera. Y ahora lo que voy a hacer es determinar quiénes son esos coeficientes en función de la condición que dije arriba, de que las derivadas de este polinomio van a coincidir con las derivadas de la función f. Entonces, vuelvo y digo, ahí está. El objetivo es determinar los coeficientes de manera de que p y sus derivadas coincidan con las de f en el punto x0. Dicho de otra forma, la primera condición que yo le voy a pedir a ese polinomio es que el polinomio evaluado en el punto x0 sea la función f en x0. Que la primera derivada del polinomio sea la primera derivada de la función en el punto x0. Que la segunda derivada coincida con la segunda derivada. Y así sucesivamente hasta una derivada de orden n. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, en función de esta condición, esto lo estoy suponiendo, voy a suponer que el polinomio satisface esto, va a ser por definición. Entonces, una vez que yo supongo esto, voy a calcular en función de esa condición los coeficientes. Entonces, fíjense que cuando yo evalúo el polinomio en x0, fíjense aquí arriba está la expresión del polinomio. Entonces este valor vale 0, esto vale 0 porque x vale x0, y entonces x0 menos x0 a 0. Entonces todo esto vale 0 hasta aquí, y lo único que queda es a 0. Entonces el polinomio evaluado en x0 vale a 0, y eso va a ser lo que yo digo, que eso va a ser f de x0. Segundo, como yo quiero que la derivada coincida, la primera derivada, entonces calculo la primera derivada. Entonces la primera derivada la derivo, mi polinomio voy aquí arriba, lo agarro, lo derivo, este vale 0, aquí solamente le va a quedar es a1, aquí le va a quedar 2 a 2 por x menos x0, y así sucesivamente. Entonces la primera derivada del polinomio es esto. Cuando lo evalúo en x0, toda esta parte vale 0, y por lo tanto lo único que le va a quedar es a1, ¿sí?
Entonces la derivada va a ser en x0 va a ser a1, que va a ser la derivada de la función en x0. Y repito el razonamiento ahora para 2, calculo la segunda derivada y cuando evalúo la segunda derivada en 0, todos estos términos acá se hacen 0 y únicamente el que sobrevive 2a2. Entonces quiere decir que la segunda derivada evaluada en x0 es 2a2 y eso, como estoy pidiéndole, va a ser exactamente la función evaluada o la derivada, la segunda derivada de la función evaluada en x0. Entonces de ahí, como yo lo que quiero hallar es quiénes son estas expresiones, entonces de ahí yo estoy ya conociendo. En el primer caso va a ser f0, el a1 va a ser la primera derivada en x0, el a2 va a ser un medio de la segunda derivada de f evaluada en x0. Entonces, si uno sigue así con ese proceso de manera reiterativa hasta un n grande, uno se da cuenta que el a sub n entonces va a ser la enésima derivada de la función f evaluada en x0 sobre n factorial. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma conseguimos todos estos coeficientes, que era lo que andamos buscando, y ahora nos regresamos y los sustituimos aquí en el polinomio que yo di que iba a decir que es el polinomio de Taylor. Entonces al sustituirlo me queda que a0 es la función evaluada en 0, en x0, esto va a ser a sub 1, esto vendría a ser su a sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n. Y entonces ahora tengo este polinomio que está encerrado. Y esto va a ser justamente el polinomio de Taylor de la función f en el punto x0. Fíjense que aquí la variable es x y todo lo otro está fijo. El x0 está fijo, la derivada está fija y los denominadores también están fijos, bueno, dependiendo de cuánto sea el n. Entonces, en efecto, esto es un polinomio que depende de n y depende del valor de x. Ahora, lo que uno quiere es ver qué realmente tan bueno es este polinomio para aproximar a mi función. Porque fíjese, por construcción yo sé que ese polinomio satisface que sus coeficientes están muy cerca, no deben coincidir con las derivadas, los coeficientes coinciden con las derivadas de la función en el punto. Y eso va a ser suficiente para garantizar que ese polinomio aproxime, esto va a aproximar bastante bien a la función f cuando x está muy próximo del punto donde ustedes están hallando el punto de la derivada, que en este caso es x0. Y es lo que yo escribo acá en esta parte, en resumen, el polinomio de Taylor para una función de una variable es una aproximación polinómica de una función en torno de un punto, construida utilizando la derivada de la función en ese punto y se utiliza para aproximar la función, digamos, f de x en el punto de x cercano a x0 mediante una suma finita de términos basados en la derivada. Decir lo mismo. Entonces, ¿qué tan bueno es este polinomio para aproximar, bueno, insisto, a la función f? Bueno, entonces el teorema del polinomio de Taylor lo que dice es lo siguiente, y ahí es donde uno le aclara todas las dudas respecto de qué tan bueno. Entonces uno arranca con una función de una variable que tiene hasta derivadas n más 1 y que todas esas derivadas son funciones continuas en un intervalo. Este x0 es el punto donde está calculando el desarrollo de Taylor y x algún valor de x cercano a esto, tanto como ustedes deseen. Entonces, bajo esa hipótesis, entonces existe algún xi entre x0 y x. ¿Y por qué lo coloco así? Porque bueno, porque si x es más grande que x, entonces el xi estaría así, de esta forma, xi y x. Ahora, si el x está por debajo, tendríamos x, xi y x0, ¿no? Por eso solamente digo que xi entre x0 y x. Tal que, bueno, mire, y aquí está lo importante, que es la aproximación y que queda claro, que la función evaluada en el punto va a ser igual al polinomio de Taylor en el punto x0 con x relativamente cercano a x0, más una función que voy a llamar residuo de xi. Entonces, bueno, p de esto va a ser el polinomio de Taylor, que ya nosotros sabemos que es este. Y ahora esto que está aquí se le llama la función residuo o resto. Entonces, el residuo o función error, R sub xi o residuo de Lagrange también, porque hay otro tipo de residuo, pero en este caso se llama así el residuo de Lagrange, es que la derivada enésima más 1, si usted quiere hallar la aproximación de Taylor hasta orden n, entonces usted calcula la derivada hasta orden n más 1, ¿sí? Y entonces en la derivada de orden n más 1, usted la va a evaluar en algún xi que está entre x0 y x. En principio usted no lo conoce, simplemente queda planteado de esa forma. Pero
Si x es muy próximo de x0, entonces este chi, como ya les dije, también va a estar muy cerca de x0, ¿sí? Y le está diciendo que, bueno, usted puede despreciar esto y esencialmente esto es aproximadamente la función. Entonces, bueno, ahí está, con esto último, con esto uno puede quedarse con la idea de que usted puede, o tenemos nos asegura que uno puede aproximar la función en un entorno del punto con un polinomio de Taylor, ¿no? Y el error está controlado por el residuo de Lagrange, o sea, ¿cuánto se pierde eso? Entonces, fíjese como ejemplo, es el siguiente. Ejemplo 1, a continuación en la figura 1, que es esta que está acá, yo le estoy dando una función, que la función es la función seno de x, una función no trivial, y vamos a ver cómo se aproxima esa función y, por ejemplo, con las dos primeras aproximaciones. Bueno, aquí dije y sus tres. Bueno, aquí hay un error, no son tres, son dos. Aproximación al polinomio de Taylor alrededor del origen. Entonces, P1 de x es el polinomio de orden 1 de esta función. Entonces, bueno, eso es el cálculo 1. Si no recuerdan, busquen el libro de cálculo para ver cómo calculan eso. Bueno, o simplemente miren que lo que tienen que calcular que el polinomio de orden 1 es aquí vale 1. Y miran hasta la derivada, entonces calculan esta parte no va. Entonces solamente el polinomio de orden 1 es esto que está acá. Y bueno, o sea, tienen que calcular la derivada ahí y eso les va a dar, bueno, la función evaluada en 0. Bueno, aquí estoy calculando el desarrollo en función de quién. Fíjense, estoy calculando el polinomio de Taylor alrededor del origen, es decir, que el x0 en este caso es 0. Entonces eso me da que el polinomio de Taylor de orden 1 es x, el polinomio de orden 3 es x menos x al cubo, haciendo todas las derivadas, obviamente aquí no las voy a hacer, y p de 5 es este otro polinomio. Para que ustedes visualicen qué tan buena es esa próxima, aquí la función en cuestión es la función y igual a seno de x, y la primera aproximación es una línea recta, y eso se llama la aproximación lineal. La segunda aproximación de orden 2 no está, porque la derivada de segundo orden ahí en evaluada en 0 va a ser 0, pero lo que les queda es que el polinomio de orden 3 va a ser una función polinómica de orden 3. Entonces, ¿quién es P3? Es la que está en rosa, una función polinómica de orden 3. Fíjense. Entonces, fíjense que aquí en este tramo, la recta está pareciéndose a la curva negra, la rosada también en ese tramo se está pareciendo a la curva negra, siendo esta mismo, y la última de orden 5 aproxima mucho mejor, no sé si se logrará ver, pero la recta aproxima bien, pero luego la rosadita como que aproxima un poco más. Fíjense que la rosadita aproxima aquí en esta parte mucho mejor. Si la rosadita va de aquí hasta aquí. Pero ahora la morada, cuando ustedes siguen dividiendo, aumentando, mire, baja un poco más aquí. Y bueno, sigue siendo más o menos, ahora aproxima a la recta, a la curva negra hasta aquí. O sea, la rosada llegaba hasta aquí, ahora la morada llega hasta aquí cuando aumentó la diferenciabilidad. Y en este lado, bueno, llegaba hasta aquí y ahora llega hasta aquí. Entonces quiere decir que está aproximándose mejor. Es decir, como que una función está acostándose sobre la otra. Bueno, esa idea ahora simplemente la idea es extrapolarla a más dimensiones.